Bienvenida Iglesia Cita con la Vida a nuestro servicio online. Qué bueno que te hayas podido conectar con nosotros una semana más y que juntos podamos escuchar esta palabra de desafío que Dios ha preparado para nosotros. Quiero animarte, como todos los servicios, a que este video no se quede solo para nosotros, sino que podamos compartirlo en nuestras redes sociales, por el WhatsApp, que pueda llegar a más personas y que más personas puedan escuchar este mensaje de esperanza y de desafío. Quiero contarte que puedes estar atento a nuestras redes sociales para saber cuándo va a haber servicio y también a nuestro canal de YouTube, donde puedes activar las notificaciones y te avisarán cuando ya comenzó nuestra reunión. Antes de pasar a la palabra y poder orar juntos como familia, quiero recordarte que es importante que puedas tener a la mano tu cuaderno, un lapicero y tu Biblia para anotar aquellas palabras que Dios nos va a hablar y que podamos siempre ir a ellas cada vez que queremos recordar sus palabras de bendición para nosotros. Ahora sí, vamos a orar juntos como familia para bendecir este tiempo que vamos a tener para aprender y poder disponer nuestro corazón para Dios. Muchas gracias, Dios, por este día que tú has creado, Dios. Sabemos que este día, Señor, es un motivo más para darte las gracias, Señor, por todo el amor incondicional que siempre está para nosotros, Dios. Oramos por toda la familia de la fe, Señor, por toda la iglesia Cita con la Vida, Dios, alrededor del mundo, Señor. Bendecimos a cada familia, Señor, a cada cabeza de hogar, Señor Jesús, que en este tiempo que escuchen la palabra puedan sentir, Dios, cómo tú nos fortaleces, Señor, y levantas nuestras manos, Dios. Oramos también por la vida de nuestro pastor Humberto, Padre, y de su familia, Dios, para que cada día, Dios, tú los puedas llenar de tu presencia, Señor, y nosotros podamos recibir de esa instrucción que tú le das, Dios. Gracias por este tiempo, Dios. Disponemos nuestro corazón, disponemos nuestra mente, Dios, para escuchar, para aprender, Señor. Queremos tener una actitud de discípulos y estar expectantes, Dios, para lo que tú nos quieres hablar, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias porque a pesar de no estar reunidos en un mismo lugar, podemos estar unidos gracias a tu Espíritu Santo, Señor. Te entregamos este tiempo de principio a fin, Señor. Muchas gracias, papá. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hola, buenos días. El Señor les bendiga. Qué hermoso día que Dios nos ha regalado al margen del tiempo que pueda estar haciendo. La Biblia dice que este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos, no en el tiempo que pueda estar haciendo, si hay sol o si hay frío, sino nos alegraremos y nos gozaremos en Él. ¿Sí? El salmista David decía: yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Así que alégrese con la persona con la que está usted allí en la comodidad de su hogar, con su Biblia, preparados para recibir el consejo de Dios a través de la palabra de Dios. Así que bienvenidos a la Iglesia Cita con la Vida, una reunión más. Espero, ¿verdad?, que tanto usted como en mi persona podamos pasar un tiempo de bendición a través de la palabra. Vamos a ir a las Escrituras y vamos a leer en Éxodo capítulo 20. Éxodo capítulo 20, y voy a leerlo desde el verso 3 hasta el versículo 6. Dice la versión que yo tengo de esta manera: no tendrás otros dioses delante de mí, no te harás ídolo ni semejanza alguna de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas, ni debajo de la tierra. No los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y el verso 6 dice: y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Esta mañana quiero hablarles acerca de un tema que le puse por título: derriba el ídolo que has levantado. Si pudiera ayudarme, ¿verdad?, a amplificar esta palabra, le agradezco que le diga a la persona que tiene a su costado: derriba el ídolo que has levantado en tu vida. Ahora, quizás más de una persona esté pensando
pastor, pero este tema no creo que tenga que ver conmigo porque yo hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, que he derribado, es más, he roto las estatuas, ¿verdad?, que tenía de mis santos predilectos y he retirado los póster que tenía de mis jugadores, ¿verdad?, de fútbol preferidos, que eran mis ídolos, o de los cantantes, ¿verdad?, o es más, también he roto, pastor, ¿verdad?, esos póster, ¿verdad?, esos banners que tenía del Avengers. Ya no tengo ídolos, pastor. Bueno, vamos a primeramente definir qué cosa es la palabra ídolo, qué es lo que significa. Busqué en el diccionario, en ese diccionario que usted y yo tenemos en casa, es más, lo busqué en Wikipedia, aquí en la internet, y mire qué interesante la definición de ídolo. Figura o imagen que representa a un ser sobrenatural y al que se adora y se rinde culto como si fuera la divinidad misma. No es Dios, pero se le adora como si fuera Dios. Persona o cosa por la que se siente un amor o admiración excesivos. Un ídolo, dice Wikipedia, es una imagen de culto que es adorado por la deidad, demonio o espíritu que contiene o representa. Esto es tremendo, esta definición, porque nos está hablando que atrás de todo ídolo hay demonios, hay una actividad espiritual demoníaca. Es por eso que en el judaísmo y en el islamismo, la verdad, la creación de cualquier imagen que represente o que trate de representar a Dios está estrictamente prohibida bajo la idea de que darle forma, ¿verdad?, manifiesta idolatría. ¿Ok? Ahora, le voy a leer algunos versículos y téngame un poquito de paciencia. Me gustaría, en la comodidad de sus hogares, que usted tome nota de varios versículos que le voy a dar. Y luego de esto entramos al tema, por favor. Primera de Juan 5:21, dice el apóstol Juan: queridos hijos, apártense de los ídolos. Queridos hijos, apártense de los ídolos. Primera de Corintios 6, verso 9, dice, a manera de pregunta, ¿no saben, Pablo a la iglesia le hace una pregunta, ¿no saben que los malvados no heredarán el reino de Dios? No se dejen engañar, les dice Pablo, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los sodomitas, ni los pervertidos sexuales, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los calumniadores, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Solamente al Señor tu Dios debes seguir y rendir culto. Cumple sus mandamientos y obedécelo, sírvele y permanece fiel a Él, y permanece fiel a Él. Éxodo 20:23 dice, no me ofendan, no se hagan dioses, no me ofendan, no se hagan dioses de plata o de oro, ni lo adoren. Deuteronomio 4:39 dice, reconoce y considera seriamente hoy que el Señor es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra y que no hay otro Dios. Él es Dios, ¿verdad?, en el cielo y en la tierra, y fuera de Él no hay otro Dios. Efesios 5:11-12 dice Pablo, no tengan nada que ver con las obras infructuosas de la oscuridad, sino más bien denúncienlas, porque da vergüenza aún mencionar lo que los desobedientes hacen en secreto. Colosenses 3:5 dice, por tanto hagan morir todo lo que es propio de la naturaleza terrenal, inmoralidad sexual, impureza, bajas pasiones, malos deseos y avaricia, la cual es idolatría. Es interesante que aquí la Biblia, Pablo, en este pasaje nos dice que la avaricia es idolatría. ¿Y por qué? Y es muy sencillo, porque como hemos visto semanas atrás cuando hablábamos del amor al dinero, ¿verdad?, mucha gente, obviamente incitado por el mismo infierno, influenciado por el mismo infierno, llega a tener al dinero, ¿verdad?, como en una categoría de Dios, en una categoría de un ídolo,
Y por eso que mucha gente cuando no tiene dinero se siente como que no tiene futuro, como que no tiene dónde sostenerse, ¿verdad? Dónde pararse. ¿Por qué? Porque ha puesto en el dinero toda su confianza. Y déjeme decirle una cosa, usted no debería de tener, mejor dicho, su confianza total en las cosas materiales que usted pueda poseer, porque hoy las tiene y mañana no las tiene. Pero la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que la única persona inconmovible, ¿verdad?, es Dios, es Dios. Hoy Dios está con usted, mañana también, y pase lo que pase, venga lo que venga sobre la tierra, Dios siempre permanecerá. De hecho, el salmista dice, ¿verdad?, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra de Jehová, ¿verdad?, se mantiene para siempre, ¿verdad? Así es que, bueno, permanece para siempre. Otro pasaje, y con esto voy terminando, ¿no? Dice Josué 24:15, perdón, por tanto, Josué, hablándole al pueblo de Israel, les dice, por tanto, pero si a ustedes les parece mal servir al Señor, elijan ustedes mismos a quienes van a servir, a los dioses que sirvieron sus antepasados al otro lado del río Éufrates, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra ustedes ahora habitan. Por mi parte, dice Josué, mi familia y yo serviremos al Señor. Interesante. Oseas 13:14 dice, pero yo soy el Señor tu Dios desde que estabas en Egipto. No conocerás a otro Dios fuera de mí, ni a otro Salvador que no sea yo. Romanos 12:21 dice, no te dejes vencer por el mal, al contrario, vence el mal con el bien. Y por último, Jeremías 10, verso 3 al 5 dice, las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Vaya que aquí en el Perú tenemos cantidad de tradiciones y costumbres, ¿verdad?, de cada pueblo, y muchos de esos, y la mayoría de esas costumbres, lamentablemente, ¿verdad?, para el gusto de muchas personas, son ofensivas para Dios. Las costumbres de los pueblos no tienen valor alguno. Cortan un tronco en el bosque y un artífice lo labra con un cincel, lo adornan con oro y plata y lo afirman con clavos y martillo para que no se tambalee. Sus ídolos no pueden hablar, parecen espantapájaros en un campo sembrado de melones. Tienen que ser transportados, ¿sí?, cuando llevan en las procesiones, ¿no?, porque no pueden caminar. No les tengan miedo, que ningún mal pueden hacerles, pero tampoco ningún bien, ¿sí? Ahora, quizás más de uno esté pensando por eso que dije al principio, ¿verdad? Pastor, pero este tema no creo que sea para mí porque yo ya no tengo ídolos. Bueno, les recuerdo, ¿verdad?, que cuando nosotros no éramos cristianos, y usted también seguramente se debe acordar, creería que todos teníamos ídolos, ¿sí? Y dicho sea de paso, a gusto del cliente y obviamente para cada ocasión. Teníamos santos, ¿verdad?, para que nos ayuden a conseguir una novia. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad me hablaron del padre Urraca, un padre, ¿verdad?, que estaba en una de las iglesias de Lima, en el centro de Lima, donde usted iba si no tenía una novia y le echaba, ¿verdad?, una ofrenda, supuestamente a donde estaba el padre. Y bueno, usted le pedía pues que le diga, padre, un milagrito, pues, ¿verdad?, que ayúdame a conseguir una novia. Y bueno, otras personas, ¿verdad?, hay santos también que si usted es un pescador, usted sabe acá en Chimbote, por ejemplo, el patrón de Chimbote, ¿quién es? San Pedro, ¿no? Entonces toda la gente le pide a San Pedro. Y no solamente esto, sino que hasta hay vírgenes, ¿verdad?, que son patronas de los reclusos. Y yo me tomé, disculpe esto, ¿verdad?, pero me tomé el tiempito inclusive para ir al Google para bajar la letra de una canción, por ejemplo, que es curiosa. Yo recién me entero de esta canción, pero yo la cantaba y la bailaba cuando yo era joven y no era cristiano. Es justamente una canción a la Virgen de las Mercedes, que es la patrona de los presos. Y la letra dice, Virgen de las Mercedes, patrona de los reclusos, dame si puedes la libertad y recursos. Entonces yo digo, ahora que yo tengo entendimiento de Dios, ahora que yo pienso en las cosas que canto, pues yo justo le decía a mi esposa, ¿qué cosas? Y pensar que yo cantaba eso, ¿verdad? ¿Y cuántos hombres que están presos en las cárceles, confinados en prisiones, por las fechorías que hayan hecho, ¿verdad?, por los errores que hayan cometido, y cantarán de repente estas canciones y le pedirán a esa misma Virgen, a la Virgen de los reclusos, ¿verdad?, dame si puedes la libertad y los recursos.
Yo digo, señores, ¿para qué estar pidiendo a una virgen que no están seguros, verdad, que si pueden darles la libertad y los recursos? Más bien déjenme presentarle esta noche, si hay algún preso que me está escuchando, verdad, sea que estés en una prisión, verdad, de tu ciudad, o sea que estás en una prisión interior, en tu alma misma, déjame decirte que hay una persona, una sola persona en el universo, que no solamente puede darte la libertad verdadera, verdad, sino que ya proveyó hace 2000 años, ¿verdad?, a través de la muerte de su propio hijo, todo lo necesario para que usted sea libre y para que usted tenga recursos, y no recursos humanos solamente, sino recursos sobrenaturales para que usted viva una vida plena, pleró, una vida de victoria, una vida, ¿verdad?, abundante, bendito sea el nombre de Jesús. Ahora la letra también dice, para salir de esta celda donde me encuentro amargado. Encima, ¿verdad?, ha hecho una macana y encima está amargado. ¿Cuántos de ustedes conocen personas que hacen lo malo, luego vienen las consecuencias y encima se enojan? Y lo peor de todo, se enojan con Dios, como si Dios los hubiera obligado a hacer lo malo. Ahora dice, pagando una larga pena, la máxima del juzgado. Ahora escuche, de rodillas te prometo que al vicio no vuelvo más. Dígale a la persona que tiene a su costado, me parece que tú le has cantado esa canción. ¿Cuántas veces has prometido, verdad? Te prometo, Dios, te prometo, mamita, te prometo, ¿verdad? Y has jurado por tu abuelita, por la mamá, por no sé quién, por tu hijo, que nunca más vas a volver a ser el mismo, que nunca, ahora sí me voy a portar bien, mamá, papá, ahora mi amor, ahora sí ya nunca te voy a ser infiel, te prometo. ¿Cuántas veces has hecho promesas de que vas a portarte bien? Y no sé si ya te diste cuenta, ¿verdad?, que siempre terminas portándote peor que la anterior vez, ¿verdad?, que habías hecho la promesa. ¿Y por qué pasan esas cosas? Porque tenemos que reconocer como hombres, hermanos amados, ¿verdad?, que nosotros sin Dios no podemos hacer nada. Jesucristo en Juan capítulo 15, Él dijo, ¿verdad?, que separados de mí nada podéis hacer. Y créame, hermano amado, si usted no se agarra de Dios, usted es como cualquier hombre común y corriente, ¿verdad?, débil, limitado ¿verdad?, y esclavo de sus deseos y esclavo de sus pasiones. Mas cuando Dios está dentro de nosotros y nosotros invocamos a Dios para que Él nos ayude a mantenernos firmes en la fe de Cristo y en el camino correcto, créame también, Dios nos ayuda y nos ayuda, ¿verdad?, a mantenernos firmes en este camino que hemos comenzado a caminar gracias a la misericordia del Señor. Ahora, vamos a dejar a un lado esta letra, dicho sea de paso, termina de una manera cómica. Ahora yo la veo cómica, porque dice, mi madre está que se muere, ella por mí sufre mucho. Yo le decía a mi esposa, ¿y por qué este sinvergüenza, verdad, no se puso a pensar, verdad, en la mamá antes de cometer esa fechoría? Si tenía una pena, si tenía, verdad, una condena, la máxima del juzgado, era porque este hombre había hecho algo muy, muy malo. Y yo digo, ¿cuántas veces nosotros no nos ponemos a pensar en la mamá o en las personas que queremos justamente antes de hacer lo malo? Así que bueno, vamos a cerrar, como se llama, ¿verdad?, esta parte, ¿verdad?, donde he estado leyendo esta letra, que me pareció interesante poder leerla, porque creo que nos habla del corazón que muchas veces nosotros hemos tenido. Muy bien, en 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9. 1 de Tesalonicenses, capítulo 1, verso 9, Pablo dice lo siguiente, porque saliendo de vosotros, Pablo está hablando a la iglesia de Tesalónica, le dice, porque saliendo de vosotros la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia y Acaya, sino que también por todas partes vuestra fe en Dios se ha divulgado. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada, pues no dejan de hablar de la maravillosa bienvenida que ustedes nos dieron y de cómo se apartaron de los ídolos para servir al Dios vivo y verdadero. De este pasaje podemos aprender algunas cosas. Esta gente antes tenía, ¿verdad?, su fe o su confianza en ídolos, como dice el apóstol Pablo. Pero cuando se convirtieron al Señor Jesucristo, entonces no solo se apartaron de los ídolos, sino que lo hicieron para servir a Dios, al Dios vivo y verdadero, enfatiza el apóstol Pablo allí. Esto nos enseña que los ídolos son dioses que los hombres se fabrican y que algunos están muertos, pero todos son falsos. En Romanos capítulo 1, verso 25, el apóstol Pablo dice, bueno, dicho sea de paso, desde el verso 24, si puedes ponerlo, por favor, hermano querido. Por lo cual, Dios está hablando acerca ¿verdad?, de los hombres sin Dios, de los hombres impíos.
de los hombres que tratan, ¿verdad?, de detener la verdad con la injusticia. Y Pablo dice en el verso 24, por lo cual también Dios los entregó a este tipo de hombres a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto, adorando a las personas antes que al Creador. ¿Cuántos de ustedes conocen hombres y mujeres que hasta el día de hoy, ¿verdad?, honran y dan culto? Honran y dan culto a los hombres, a personas como usted, como yo, que no tienen nada especial en el buen sentido de la palabra, porque son iguales que usted. Tienen la misma cantidad de huesos, la misma cantidad de músculos, se equivocan también porque son seres humanos, son limitados porque son seres humanos. Y sin embargo, ¿cuántas veces nosotros vemos en la pantalla chica o en la pantalla grande o en las redes sociales gente que, ay, mira, que se jalan los pelos, ay, mira, llegó fulano y tal, llegó pidiéndole autógrafos? Y obviamente la desgracia, la desgracia más terrible es que ese mismo espíritu hoy en día está en la iglesia, ¿no? Y vemos, ¿verdad?, que a los siervos de Dios ya no se les ve como siervos de Dios, sino como estrellas. Y lo terrible y lo lamentable es que muchos de esos hombres de Dios o mujeres de Dios reciben sin darse cuenta esa alabanza, esa gloria, esos aplausos, y se van contaminando en sus propios corazones hasta que ya no salen, ¿verdad?, a los escenarios, ¿verdad?, como siervos de Dios o mujeres de Dios, sino como artistas. Y si no le aplauden y si no le hacen, ¿verdad?, un camino especial, pues se sienten mal y reclaman, ¿verdad?, esa alabanza o esa adoración o esa pleitesía que solamente le correspondería a Dios. El apóstol Pablo dice, y así rindieron culto y sirvieron las cosas que Dios creó, pero no al Creador. Ahora, desde la época antigua nosotros vemos cómo el hombre ha buscado por naturaleza adorar a una deidad, y si no la ve, entonces la fabrica según su propia imaginación. Así como Nabucodonosor, y voy a hablar en este momento de Nabucodonosor. ¿Cuántos de ustedes se acuerdan de Nabucodonosor? Me gustaría que vayamos al libro de Daniel. A ver, no lo tenía en mis apuntes, pero vamos a ir al libro de Daniel, capítulo 3. En el capítulo 3 de Daniel dice, el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. La levantó en el campo de Dura en la provincia de Babilonia, y envió el rey Nabucodonosor a que se reuniesen los sátrapas, toda la gente, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había, ¿verdad?, levantado, había construido. Perdón. Fueron pues todas estas personas a quienes él llamó, y la Biblia dice que el pregonero en el verso 4 anunciaba en alta voz, mándase a vosotros, oh pueblos, naciones y lenguas, que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamborín, etcétera, ¿verdad?, y cualquiera, ¿verdad?, en el verso 5, dice, os postréis, esa era la orden dada por el mensajero de Nabucodonosor, a todos los pueblos, a todas las naciones, esa era la orden. Nabucodonosor está ordenando que se postren, sí, que se postren y que adoren la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Usted conoce la historia, creería la mayoría de ustedes que son cristianos de tiempo, saben que los amigos de Daniel cuando eran jóvenes, Sadrach, Mesach y Abednego, estos judíos que habían recibido, dicho sea de paso, a quienes Nabucodonosor les había cambiado los nombres por nombres que significaban, ¿verdad?, deidades de aquel entonces, de los babilonios. Entonces, hermano querido, Nabucodonosor se entera porque le avisan justamente, ¿verdad?, que oiga, rey, hay unos muchachos, hay 3 muchachos hebreos que han escuchado el sonido de la bocina, del tamboril, etcétera, pero no han doblado sus rodillas, ¿no? Y una de las cosas que me gusta de este pasaje, de esta historia, es que lo único que encontraron de malo en estas personas, en estos jóvenes, fue justamente eso, de que ellos no habían doblado sus rodillas. O sea, malo para ellos, pero bueno delante de Dios, ¿no?
Y obviamente fue de lo único que lo podían acusar a estos 3 jóvenes, de que no habían doblado sus rodillas ante una estatua levantada, edificada por Nabucodonosor. Entonces obviamente Nabucodonosor se llenó de ira, se llenó de bronca, ¿no? Se llenó de bronca porque justamente pues le habían desobedecido. Ahora, así como Nabucodonosor, impulsado por nuestra naturaleza caída y alentados obviamente y alentados por el infierno mismo, nosotros muchas veces hemos construido una imagen de nosotros mismos. Porque yo cuando estoy leyendo esta historia probablemente usted diga, ah, pastor, pero bueno, ese Nabucodonosor es terrible, ¿no? Él se levantó una estatua, dicho sea de paso, no sé si, no refiere la Biblia si era una estatua, ¿verdad? De hecho, de algún dios pagano o de él mismo, pero lo cierto, ¿verdad, hermanos queridos? Que hoy en día nosotros no construiremos estatuas, ¿verdad? De otros dioses, ni siquiera del Dios verdadero. Pero no me diga cómo se va, que no conoce muchos hijos de Dios, ¿no? Que están construyendo, ¿verdad? Imágenes de sí mismo, ¿verdad? Que delante de las cuales quieren, desean o necesitan, o hasta de repente están tratando de forzar a otros que se postren delante de su imagen. Por eso que en Romanos 12:3 el apóstol Pablo es muy claro cuando él dice, ¿verdad?, de que ninguno de nosotros tenga un concepto de sí mismo más alto del que debería de tener, conforme a la medida de fe que Cristo nos ha dado a cada uno de nosotros. Usted y yo no debemos de tener un concepto más elevado de nosotros. Y esto es muy importante, ¿sabe por qué? Porque cuando usted desarrolla un concepto de sí más alto del que debería de tener en Cristo, entonces usted se vuelve un petulante, un engreído, se vuelve una persona orgullosa. Y lo más probable, ¿verdad?, que aunque seas cristiano vas a mirar, ¿verdad?, por encima de los hombros a cualquier persona que de repente no tenga lo que tienes, o que no sepa lo que sabes, o que no viva donde tú vives, o que no vista como tú vistes, etc. Es más, o que no tenga el cargo dentro de la iglesia que tú tienes o que tú ostentas. Yo una de las cosas que he podido darme cuenta en estos 30 años que le sirvo al Señor es justamente cómo Satanás es tan astuto y cómo Satanás se vale justamente de una mentira que la puso en práctica como una estrategia para hacer caer a la primera pareja en el huerto del Edén hace miles de años. Y esa misma estrategia le sigue funcionando hasta el día de hoy. Por eso que dije, ¿verdad? Hemos construido una imagen de nosotros mismos más alta de la que deberíamos de tener, como nos aconseja Pablo, y estamos esperando que todas las personas que están a nuestro alrededor, comenzando por los de la casa, se postren delante de ella y la adoren. Lo terrible es que, así como Nabucodonosor, a quienes no se hayan postrado delante de nuestra imagen, ¿sí?, les hacemos la cruz y los metemos en el horno ardiente de nuestra indiferencia y de nuestro odio. Yo no sé si alguien me está entendiendo. ¿Conoce usted personas que cuando sienten que alguien no te admira, cuando alguien no te quiere, cuando alguien sencillamente te pasa por alto, o eres tú indiferente a otra persona, cuando sientes el rechazo de la gente, ¿cómo te sientes? Oh, pastor, mire, a mí no me gusta que me pasen por alto. Si yo llego a una reunión, tengo que ser visible. La gente se tiene que dar cuenta que he llegado porque emano luz, pastor, porque soy hijo de Dios. Déjame decirte una cosa, cuando tú ves la vida de Jesucristo, Jesucristo nunca trató, ¿verdad?, de que la gente se diera cuenta que él había llegado. Sencillamente él iba a un lugar y listo. ¿Por qué? Porque él no iba a los lugares que iba para que la gente lo vea o para que la gente lo admire, para que la gente le pida autógrafos, para que la gente se sorprenda de los milagros que él tenía. No. Eso solamente es una obra del diablo. Esa es una obra del diablo. De hecho, en Mateo capítulo 4, verso 4 en adelante, vemos cómo Satanás, a la hora de tentarlo a Jesucristo, mientras él estaba en un periodo prolongado de ayuno, vemos, ¿verdad?, cómo el diablo le dijo en el verso 4, escrito está, no solo, ¿verdad? Pues bueno, si eres el Hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. O sea, y Jesucristo dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En el verso 5 dice, entonces el diablo le llevó a la santa ciudad y le puso sobre el pináculo del templo. O sea, Satanás lo llevó al pináculo del templo, a la parte más alta del templo, y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, o sea, hazte un numerito. Ya que eres hijo de Dios, mira, tienes poderes, entonces ¿por qué no aprovechar los poderes que tienes para hacerte un numerito y te conviertes en el showman del reino de Dios? Te conviertes en un pastor showman,
¿verdad? Que más que siervo de Dios pareces, ¿verdad?, un cómico ambulante o una persona, ¿verdad?, que estás ahí tratando de alardear de poderes que no son tuyos, que te han sido dados, de dones que no son tuyos, que te han dado, y no para que te hagas el dinero, ni para que te hagas popular, ni conocido, ni famoso, porque nada de lo que tienes tú y yo es nuestro. Todo se nos ha dado. Recuerda, hermano amado, nosotros solamente administramos todo lo que Dios nos ha dado por su gracia y misericordia. La Biblia dice, cuando Pablo escribe a los Corintios, le dice, ¿verdad?, que los dones, que son diversos dones, ministerios y operaciones, todo, ¿verdad?, nos ha sido dado, ¿verdad?, según la voluntad de Dios, o sea, como Él quiso. Dios ha repartido dones a cada uno como Él quiso. No porque usted sea mejor que otro le ha dado un don mayor, no, es porque Él quiso y punto. Ahora, y así vemos, ¿no? En sus manos el Satanás le dice, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán para que no tropieces con tu pie en piedra. Y Jesucristo le dijo, escrito está también, no tentarás al Señor tu Dios. Jesucristo sabía y tenía muy claro que aunque Él era el Hijo de Dios, es más, aunque Él era Dios mismo hecho hombre, sin embargo Él sabía, ¿verdad?, que el poder que Él tenía, el poder no se utiliza, o sea, para beneficio personal, sino por causa de propósitos, por causa de un propósito y por causa de un propósito y plan y diseño, ¿verdad?, divino, no humano. Pero Satanás quería, ¿verdad?, ver si le funcionaba con Él, porque con muchos hombres le está funcionando el día de hoy. Luego el diablo le dice, ¿verdad?, lo llevó al monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo. Lo sacó de la atmósfera, ¿verdad?, en la cual vivimos, que está encima de nosotros, y le mostró, dice, ¿verdad?, y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Le mostró toda la gloria de todos los reinos y le dijo, todo esto te daré. Satanás es muy, ¿verdad? Eso es lo que está haciendo ahora con mucha gente. Eso es lo que hace con mucha gente, con muchos cantantes. Le dice, bueno, yo te voy a dar fama, te voy a darte esto, te voy a hacer poderoso, te voy a hacer millonario, te voy a hacer que tengas las mejores mujeres, las más lindas, los más lindos, si es que es una mujer. Todo esto te daré si postrado me adorares. Note una cosa, ¿cuál es la intención final de Satanás en todas las tentaciones? Que usted y yo nos convirtamos en esclavos de él, otra vez. Que usted y yo volvamos a doblar nuestras rodillas como antes, cuando usted y yo le servíamos a él. Y al mismo Jesucristo le dijo, todo esto te daré, pero a cambio de una cosa, tienes que postrarte, tienes que doblar tus rodillas. ¿Por qué? Tienes que reconocer que yo soy el Señor, que yo soy Dios. Señores, la Biblia dice que hay un solo Dios, y tu rodilla y la mía solamente deberían de doblarse ante ese único Dios. Cualquier circunstancia o cualquier persona delante de la cual tu rodilla se doble, lo has convertido en tu Dios, sin darte cuenta, lamentablemente. Hoy en día, ¿verdad?, mucha gente está acobardada, y mucha gente está doblando sus rodillas ante el coronavirus, ante ese bicho, ¿sí? Entonces, oiga, ¿por qué no? Si así como le tenemos respeto al virus le tuviéramos respeto y temor reverente al Dios invisible pero real, oiga, nuestra vida sería diferente, el mundo sería diferente. Déjame decirle algo que me viene a mi mente en este momento. Este coronavirus es microscópico, tan microscópico que ni usted ni yo lo vemos, sin embargo lo respetamos. ¿Por qué no hacemos lo mismo con Dios? Aunque no lo vemos, pero sabemos que es real, sabemos que Dios existe, aunque no lo vean nuestros ojos. ¿Por qué no lo respetamos? ¿Por qué no nos conducimos, ¿verdad?, con ciertos principios justamente que Él nos ha dado a través de su palabra, si es que realmente creemos, ¿verdad?, que Él está vivo? Ahora déjeme decirle algo. ¿Por qué suceden estas cosas? ¿Por qué se enojó tanto Nabucodonosor? ¿Qué le dio tanta bronca a Nabucodonosor? Pienso yo, ¿verdad?, que le debe haber dado bronca lo que le da bronca hasta el día de hoy a Satanás. Que haya una generación de hombres, que haya todavía un remanente de hombres y mujeres, jóvenes y no tan jóvenes, y hasta niños, ¿verdad?, que no adoran los dioses que Él está levantando en este tiempo, ni la estatua de oro que Él pueda seguir levantando en cualquier tiempo. Cuando usted lee la Biblia, te das cuenta que hay otra historia en el libro de Esther. ¿Qué le molestó tanto a Amán? Si usted ha leído el libro de Esther,
te vas a dar cuenta en el capítulo 3, versículo 5, dice, cuando Amán vio que Mardoqueo no se inclinaba ni se postraba ante él, Amán se llenó de furor. La Biblia dice que el rey Asuero, ¿sí?, que el rey Asuero le había dado un lugar de privilegio a este hombre llamado Amán. Y obviamente después del rey, Amán iba a ser el hombre más importante. La Biblia dice que el rey el rey Asuero le dio a este hombre llamado Amán ese lugar de privilegio. Lo honró públicamente, ¿verdad? Lo engrandeció, dice la Biblia, a este hombre llamado Amán. Y Amán comenzó a acusar ese síndrome del orgullo, de la soberbia y de la vanidad que le viene a muchas personas cuando ostentan un cargo o cuando ostentan, ¿verdad?, un lugar de privilegio, del cual, dicho sea de paso, todos tenemos que cuidarnos. Como él ya tenía un cargo, como él ya tenía un título, entonces un día él estaba caminando y de pronto se dio cuenta que mientras todo el mundo doblaba sus rodillas delante de él en reverencia, sin embargo había un judío llamado Mardoqueo que era primo de Esther, que luego se convierte obviamente, ¿verdad?, en la reina de ese imperio persa. Y la Biblia dice, ¿verdad?, que Mardoqueo, el primo de Esther, no dobló sus rodillas. ¿Sabe lo que dice la Escritura? Que Amán se llenó de ira. ¿Y por qué se llenó de ira? Oiga, ¿será que sin darse cuenta él se consideraba un Dios y creía que todo el mundo tenía que arrodillarse delante de él? ¿Cuántos hombres que tienen dinero, que tienen de repente una posición de autoridad, presidentes, alcaldes, reyes, gerentes de corporaciones grandes, multinacionales, etcétera, hombres multimillonarios, personas, ¿verdad? Bueno, aunque acá en el Perú hay gente que no tiene, ¿verdad?, dónde caerse muerto, pero igual tienen esa actitud. Están esperando, ¿verdad?, que todo el mundo se rinda delante de su caminar. Ellos están caminando y esperan que la gente, ¿verdad?, les hagan un caminito, que les pongan alfombra roja. Y no nos damos cuenta muchas veces, ¿verdad?, que esa actitud literalmente es una actitud que no proviene de Dios, sino que es incentivada por el mismo infierno. Es incentivada por el mismo infierno con el ánimo particular, con el ánimo, con el solo ánimo, ¿verdad?, con la sola intención de provocar en usted o en mí o en cualquier persona, cristiana o no cristiana, que nos convirtamos en dioses de nosotros mismos. Como cristianos tenemos que aprender a honrar a las autoridades, respetándolas y respetando obviamente, ¿verdad?, los códigos, los estatutos, ¿verdad?, las leyes que hay en nuestras ciudades. Pero señores, jamás doble sus rodillas ante ningún presidente, ante ningún alcalde, ante ninguna autoridad que esté aquí en la tierra. ¿Por qué? Porque nuestras rodillas solamente se tienen que doblar delante del único Dios verdadero. Estos hombres, tanto Nabucodonosor como Amán, nunca entendieron por qué Dios permitió que ellos llegaran a estar en lugares de privilegio. Ellos pensaron de repente que ahora que estaban arriba era su oportunidad para avasallar a la gente que está debajo, para obligar a la gente que está bajo su liderazgo a hacer lo que ellos quieren que hagan. Y eso no es el modelo de liderazgo que Jesucristo vino a establecer aquí en la tierra. Jesucristo dijo, yo no he venido para que me sirvan, yo he venido para servir y para dar mi vida en rescate por muchos, ¿no? Jesucristo es el mejor modelo de lo que es el liderazgo servidor, ¿no? Ahora, voy terminando con esto. De hecho, cuando nosotros leemos estos pasajes y otros pasajes, me viene a la mente también Naamán, el general Naamán, que tenía lepra, y cuando él mandó, pues, una empleada le dijo, yo conozco a un profeta que puede sanarte, y Naamán fue a verlo al profeta Elías, ¿sí?, o Eliseo, perdón. Y de pronto la Biblia nos enseña, ¿verdad?, que cuando el general Naamán fue a ver al profeta, el profeta no salió, sino que sencillamente mandó a un empleado, ¿verdad?, que lo atendiera. Claro,
qué bronca le dio al general. Y muchas veces la gente, claro, el general dijo, ¿pero cómo? ¿Le has dicho al profeta que soy el general? Oiga, yo estoy esperando, ¿verdad?, que el profeta salga en persona. ¿Cómo es posible que me mande a un empleado para atenderme? Que salga el mismo. Soy el general. Qué terrible es cuando nosotros comenzamos, ¿verdad?, a conducirnos de esa manera engreída, de esa manera soberbia, orgullosa, porque pensamos que un título significa, el título que usted o yo tengamos, no significa, ¿verdad?, que toda la gente tiene que hacer lo que usted quiere, que toda la gente tiene, ¿verdad?, que rendirse a tus pies, que toda la gente tiene que gustarle lo que a usted le gusta, que toda la gente tiene que sencillamente que doblar sus rodillas ante lo que usted dobla sus rodillas. No tiene que ser así. No tiene que ser así. Y de hecho, esa fue la razón que llevó al mismo Lucifer a pretender sentarse en el trono de Dios. Ezequiel 28, 15 al 17 dice, perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra delante de los reyes, te pondré para que miren en ti, para que aprendan, como quien dice. Isaías 14:13 dice, pues te decías a ti mismo, hablando de Satanás, subiré al cielo. ¿Qué decía Satanás cuando estaba arriba en el cielo? Subiré al cielo para poner mi trono por encima de las estrellas de Dios. Voy a presidir en el monte de los dioses, muy lejos al norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol, a los lados del abismo. Ese es el peligro de querer subir uno mismo, de querer promocionarse uno mismo. Cuando un hombre, ¿verdad?, trata de promocionarse, de subir a donde Dios de pronto quiere llevarte en un proceso, ¿sí? Cuando uno mismo es el que se promociona, lo que usted tiene que esperar, ¿verdad?, es que Dios lo baje. Mas cuando Dios es el que te sube y el que te pone arriba de donde Dios haya querido ponerte, hermano, créame, no hay nadie, no hay diablo, no hay demonio, no hay persona que pueda derribarte. Sin embargo, Lucifer parece que se cansó de alabar y de adorar al único que es digno de recibir la gloria y la alabanza. Esto es tremendo. Por eso que yo siempre le digo a los muchachos, sobre todo muchachos, jóvenes, chicas y chicos que cantan o que tocan, oiga, Satanás los tiene, pero a muchos de ellos así, pero por donde quieren, aprovechándose justamente de que están en un lugar de privilegio y donde obviamente, ¿verdad?, son vistos por mucha gente. Y Satanás hace en la iglesia hoy en día lo que hace con los cantantes allá afuera, ¿verdad? Por eso cuando pronuncian, cuando presentan a un cantante que no es cristiano, y con ustedes, ¿verdad?, AC/DC y Black Sabbath y no sé cuánto, y Freddie Mercury, qué sé yo, cuando estaba vivo, ¿no?, ¿verdad? Y toda la gente, ¡ay!, ¿verdad? Y se rascan, se jalan los pelos, se avientan, ¿verdad? Y es todo un loquerío. ¿Por qué? Porque son sus ídolos. Son sus ídolos. Y la gente le pide autógrafos y la gente, lo toqué, dicen. Me acuerdo una vez una hermana me dijo, pastor, hermano, yo todavía no era pastor en ese entonces, me dijo, hermano, me dice, le serví el café al pastor, un pastor muy famoso de Estados Unidos que había venido a Lima a una cruzada. Le serví el té, lo agarré y yo le dije, qué bien, le digo, yo esta mañana estuve con Jesús, le dije. Es increíble cómo somos tan dados y tan fáciles, ¿verdad?, de hacernos ídolos de barro. A otras personas o a nosotros mismos. Es increíble, ¿verdad?, cómo nos cuesta darle solamente alabanza, gloria y crédito y honor al único que es digno de recibirlo, a Dios. Ahora, cuando te cansas de alabar y adorar a Dios, tarde o temprano terminarás haciéndote obviamente un ídolo ante quien postrarte, o lo peor, así como Lucifer, terminarás levantando una estatua o imagen de ti mismo, esperando que todos a tu alrededor te reconozcan y se inclinen a tus pies. Y esa es una de las estrategias de Satanás en el huerto. Esa fue justamente la estrategia, venderle la idea a Eva de que podrían, si querían, ser como Dios, sabiendo el bien
y el mal. ¿Cuál era el problema de esta sugerencia satánica? El problema justamente era que Satanás le estaba incitando a Eva a independizarse de Dios, a soltarse de Dios y a hacerse, escuche, y a hacerse como Dios para sí misma. Jesús, siendo Dios, estando en forma de hombre entre los hombres, nunca hizo nada por su cuenta. Es increíble. Sino simplemente se dedicó a hacer todo lo que el Padre le mandaba que haga. ¿Cuántos hombres de Dios, cuántas mujeres de Dios, cuántos cristianos conoce usted que no hacen nada por su cuenta, sino que hacen lo que Dios les manda hacer? Juan 5:19 dice, por eso Jesús respondiendo les decía, en verdad os digo que el Hijo no puede hacer nada por su cuenta, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que hace el Padre, eso también hace el Hijo de igual manera. Juan 5:30 dice, yo no puedo hacer nada por mi cuenta, dijo Jesús. Juzgo según lo que el Padre me dice y mi decisión es correcta. Es así porque no trato de hacer lo que yo quiero, sino lo que quiere el Padre que me envió. Jesús en todo tiempo vivió ceñido al plan, al diseño y al propósito y a la misión, a los valores del reino y a la voluntad del Padre expresada obviamente a través de su palabra. ¿Y cómo le fue? Le fue bien. Le fue bien. Hey, pastor, pero ¿cómo que le fue bien si a las finales lo mataron? Sí, lo mataron, pero ¿qué pasó después que murió? Dios el Padre lo resucitó. Dios el Padre lo resucitó y ¿qué le dio? Le dio un nombre que es sobre todo nombre, delante del cual un día toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante ese nombre. La Biblia dice que Él está sentado hoy. Hoy Él está sentado en el trono. Hoy Él es el juez, hoy es nuestro abogado, pero un día Él vendrá como juez y ya no habrá oportunidad para todos aquellos, ¿verdad?, que desprecian la gracia del Señor a través de Cristo Jesús. Quiero animarles a que hagamos una oración y antes voy a leer Isaías 43, versículo 11 al 14, donde dice el profeta, o Dios a través del profeta, yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Yo anuncié y salvé e hice oír, y no hubo entre vosotros Dios ajeno. Vosotros pues sois mis testigos, dice Jehová, que yo soy Dios. Aún antes que hubiera día, yo era, y no hay quien de mi mano libre. Escuche esto, lo que yo hago, ¿quién lo podrá estorbar? Lo que yo hago, dice Dios, ¿quién lo estorbará? Curiosamente acá Dios dice, ¿quién lo estorbará? Obviamente no hay nadie que pueda estorbar lo que Dios hace o lo que Dios quiere hacer o lo que Dios está haciendo. No hay diablo, no hay hombre, no hay nadie que pueda impedir que lo que Dios ha planeado hacer se llegue a su ejecución. Pero lo curioso es que la Biblia también enseña que Jesucristo fue enviado para deshacer todas las obras del diablo. Todo lo que Satanás había planeado hacer en contra de la humanidad, en contra de tu vida y de la mía, Jesucristo fue enviado para deshacer. ¿Por qué? Porque mientras todo lo que Dios planeó, nadie lo puede, ¿verdad?, impedir que se cumpla, así también todo lo que Satanás ha planeado en contra de tu vida, en contra del mundo y en contra de nuestro país, de nuestros países, ¿verdad? Dios es el único que lo puede impedir. Dios es el único que le va a aguar la fiesta en algún momento cuando Dios, entiendo, ¿verdad?, crea conveniente hacerlo, sobre todo cuando aún lo malo que el enemigo haya hecho o esté haciendo en este tiempo, pueda haber usado Dios mismo, ¿verdad?, para llevar adelante sus propósitos eternos y redentores aquí en la tierra. Aunque nosotros muchas veces no logremos ver, ¿verdad?, ese plan llevándose a cabo a la perfección y aunque nosotros no lo entendamos muchas veces. Vamos a orar y sencillamente esta noche, ¿por qué él no le pregunta a su amigo, a la persona que tiene a su costado? Dígale, ¿por qué insistes en quitarle la gloria a Dios? ¿Por qué insistes en tratar de ser Dios para ti mismo? ¿Ya? Teniendo un Dios, el único Dios verdadero de nuestro lado, ¿por qué no más bien decidimos confiar nuestra vida y todos nuestros problemas y poner nuestras necesidades delante de ese Dios verdadero? ¿Por qué no insistimos más bien en buscarlo todos los días
al punto, ¿verdad?, de que llegue un momento en donde usted y yo podamos tener una comunión tan plena con ese Dios invisible que literalmente, aunque no lo veamos, literalmente lo percibamos como presente en todo momento, en todo tiempo, en toda circunstancia. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. De ella, Señor, o a través de ella somos enseñados, instruidos, corregidos y aún redarguidos. Padre, perdónanos, Dios mío, Señor, porque muchas veces, sin darnos cuenta, estamos haciendo dioses, estamos haciendo de nosotros ídolos o de otras personas, confiando, Señor, en el gobierno, confiando en una persona, confiando para nuestras necesidades en personas o en instituciones humanas, cuando en realidad, Señor, el único en quien podemos y deberíamos de confiar 100% es en tu persona y en la obra de Cristo Jesús consumada en la cruz del Calvario, a través de la cual tú ya has provisto todo lo que necesitaríamos en esta vida, Dios, para vivir una vida victoriosa. Ayúdanos, Dios mío, Señor, a voltear nuestros ojos para mirar 2000 años atrás esa cruz que a Cristo le trajo muerte, dolor y vergüenza, pero que para nosotros representa vida, libertad, bendiciones y libertad, Señor, de toda maldición que pesaba sobre la humanidad. Dios, ayúdanos, mi Señor querido, ayúdanos a poder, Señor, caminar en victoria y que todo lo que podamos alcanzar en esta vida, nunca, Dios mío, Señor, creamos o lleguemos a pensar que ha sido porque nosotros lo hayamos hecho o ha sido por nuestra capacidad, sino que siempre podamos reconocer con humildad que somos lo que somos, porque tú, Señor mi Dios, lo has querido así, por la gracia de Dios, y tenemos lo que tenemos porque tú nos lo has dado y estamos donde estamos ¿verdad? Y qué sé yo, todas las cosas que usted pueda tener, material, etcétera, las tiene porque Dios te las ha confiado. Así que démosle gracias al Señor y nunca permitas, ¿verdad?, que nadie te trate como un ídolo, que nadie te levante como un ídolo, y usted tampoco se permita hacer de alguna persona y ponerlo, ¿verdad?, en un lugar tan alto que no le corresponda. Nosotros todos necesitamos del único Dios verdadero. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Jehová de los ejércitos, nuestro Dios. Que el Señor te bendiga y le mandamos un abrazo a cada una de las personas, ¿verdad?, que están sintonizándonos a través de las redes sociales en Trujillo, acá en Chimbote, en Lima, en tantos lugares que nos están viendo. Que Dios te bendiga y comparte esta palabra. Si para usted fue de bendición, seguramente para otros también lo será. Bendiciones, el Señor les bendiga. Nos vemos el jueves. Muchas gracias, Dios, por habernos hablado en el día de hoy. Ahora, familia, presten toda su atención para los siguientes anuncios. Es cierto que no podemos estar reunidos presencialmente, pero comprendemos que como iglesia tenemos las siguientes responsabilidades. Puedes seguir diezmando y ofrendando a través de nuestra cuenta BCP, o puedes hacerlo mediante una transferencia bancaria. Te dejamos los números a continuación. No te olvides que tenemos nuestro servicio online todos los jueves a las 8 de la noche y los domingos a las 10 de la mañana en nuestras redes sociales de Facebook y YouTube como Cita con la Vida Perú. Para los más chicos de casa, no se olviden que Iglesia para Niños está preparando un material nuevo cada semana. Nos encanta recibir las fotos de los niños más pequeños aprendiendo acerca de Jesús. No te olvides que puedes seguir sintonizándonos en Facebook como Iglesia para Niños Perú. Ahora, si tienes entre 14 a 17 años, Relevo te está esperando. Puedes encontrarlos en Facebook e Instagram como relevo.p y Relevo Perú. Ahí encontrarás tus horarios para reunirte vía Zoom. Si eres mayor de 18 años, Jóvenes con Propósito te está esperando. Puedes encontrarlos en Facebook como Jóvenes con Propósito Perú y en Instagram como jovenesconpropósito.p. Para motivos de oración o consejería, puedes escribirnos vía Facebook. Con mucho gusto atenderemos todos tus mensajes. Somos la familia Cita con la Vida Perú y estamos para servirte.